la década de 1970, el gurú indio Bhagwan Sri Rajneesh, conocido por sus ideas revolucionarias sobre espiritualidad, sexo y materialismo, comenzó a atraer seguidores de todo el mundo. Sus enseñanzas, que mezclaban filosofías orientales con una visión occidentalizada de la búsqueda del placer y la iluminación, rápidamente se popularizaron entre intelectuales, artistas y jóvenes en busca de un nuevo significado para la vida. El crecimiento del movimiento, sin embargo, generó fricciones con el gobierno indio, lo que llevó a Rajneesh y su secretaria personal, Ma Anand Sheela, a buscar un nuevo lugar para establecer su comunidad. En 1981, adquirieron un enorme rancho de más de 26.000 hectáreas en el interior del estado de Oregón, en los Estados Unidos. Lo que comenzó como una simple comunidad espiritual pronto se convirtió en un ambicioso proyecto de ciudad autosuficiente, bautizada como Rajneeshpuram, donde miles de discípulos se reunieron para seguir las enseñanzas del maestro en una sociedad alternativa, lejos de los estándares convencionales. En los primeros años, la ciudad creció rápidamente. Los seguidores, vestidos con ropas en tonos de rojo y naranja, se dedicaban a la construcción de una infraestructura completa, incluyendo carreteras, sistemas de riego, granjas, un aeropuerto e incluso un cuerpo de policía propio. Con intensas prácticas de meditación, extravagantes celebraciones y una devoción absoluta a Rajneesh, la comunidad parecía prosperar. Sin embargo, la expansión del asentamiento generó una gran resistencia entre los residentes locales y las autoridades estatales. Muchos habitantes de Oregón vieron a Rajneeshpuram como una amenaza, temiendo que la secta tomara el control político de la región. La tensión aumentó cuando Ma Anand Sheela, la administradora del grupo, comenzó a dirigir acciones agresivas contra los opositores, incluyendo intentos de influir en las elecciones municipales y ataques directos a críticos del movimiento. El objetivo era asegurar que Rajneeshpuram pudiera operar sin interferencias externas. A medida que la presión externa aumentaba, la secta comenzó a recurrir a métodos cada vez más extremos para proteger su autonomía. En una de las acciones más impactantes, miembros del grupo llevaron a cabo un ataque bioterrorista en 1984, deliberadamente contaminando restaurantes locales con salmonela, en un intento por incapacitar votantes y asegurar el dominio político de la región. Cientos de personas se enfermaron, haciendo de este uno de los mayores ataques de este tipo en la historia de los Estados Unidos. Además, los líderes de la secta han estado involucrados en espionaje, escuchas ilegales e incluso intentos de asesinato contra exmiembros y críticos. Mientras tanto, Rajneesh, que inicialmente hablaba regularmente a sus seguidores, se aisló rodeado de una extravagante colección de coches Rolls-Royce, mientras que Sheela asumió el control total de la organización. Sin embargo, las acciones criminales del grupo pronto atrajeron la atención del FBI y otras autoridades federales. En 1985, las investigaciones culminaron con la caída de Rajneeshpuram. Ma Anand Sheela y otros miembros del liderazgo escaparon, pero fueron capturados y condenados por delitos como fraude, conspiración e intento de asesinato. Con las revelaciones de los crímenes y la creciente presión de las autoridades, Rajneesh intentó escapar del país en su jet privado, pero fue detenido y deportado a la India. Sin su liderazgo, la comunidad se desintegró rápidamente. Muchos seguidores abandonaron el lugar, y el rancho fue gradualmente desmantelado. El sueño de una sociedad alternativa se derrumbó bajo el peso de la corrupción, la paranoia y la ambición desenfrenada. Johnstown, los cerca de 900 seguidores vivían bajo una fuerte vigilancia y condiciones de trabajo agotadoras. El paraíso prometido resultó ser una prisión, donde los miembros eran privados de libertad, sufrían castigos severos y tenían la comunicación externa severamente restringida. La paranoia de Jones crecía, alimentada por el abuso de drogas y el miedo constante a las conspiraciones en su contra. En 1978, las preocupaciones sobre abusos y violaciones de los derechos humanos en Johnstown llevaron al congresista estadounidense Leo Ryan a visitar el lugar con periodistas y familiares de miembros de la secta. Inicialmente, la visita parecía pacífica, pero cuando algunas personas expresaron el deseo de dejar la comunidad, Jones lo interpretó como una traición. En la tarde del 18 de noviembre de 1978, mientras el grupo de Ryan intentaba salir de Guyana,
Miembros armados del Templo del Pueblo abrieron fuego en el aeropuerto, matando al congresista y a otras 4 personas. Convencido de que este incidente sellaría el destino de la secta, Jim Jones ordenó un suicidio en masa. Bajo su mando, cientos de seguidores, incluyendo niños, ingirieron una mezcla letal de cianuro y jugo aromatizado. Muchos fueron coaccionados, y los que se resistieron fueron asesinados. Jones, a su vez, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, presuntamente autoinfligido. La masacre de Jonestown se convirtió en uno de los mayores suicidios colectivos de la historia moderna. La tragedia dejó al mundo conmocionado y expuso los peligros de las sectas coercitivas y del culto a la personalidad. Las imágenes y los informes de la escena revelaron un panorama aterrador de cuerpos amontonados y familias enteras muertas. El evento sirvió como una advertencia sobre los peligros del fanatismo y la manipulación psicológica, levantando debates sobre cómo prevenir tragedias similares en el futuro. El nombre de Jim Jones y del Templo del Pueblo se asoció para siempre con la locura colectiva y la destrucción causada por el extremismo, dejando un legado sombrío en la historia de las religiones y los movimientos sociales. A principios de la década de 1950, Jim Jones fundó lo que llegó a conocerse como el Templo del Pueblo, una organización que comenzó con ideales de igualdad racial y justicia social en los Estados Unidos. Predicando una mezcla de cristianismo, socialismo y comunismo, Jones atraía seguidores presentándose como un líder carismático y desinteresado. El grupo creció rápidamente, especialmente en la década de 1960, con comunidades establecidas en Indiana y luego en California. Bajo la promesa de un mundo mejor, Jones ofrecía refugio a minorías y desfavorecidos, ganando la lealtad de miles de seguidores. Sin embargo, detrás de esta fachada benevolente, había señales alarmantes de control absoluto sobre la vida de los miembros. A medida que la influencia del Templo del Pueblo aumentaba, Jim Jones adoptó prácticas cada vez más autoritarias. Imponía reglas estrictas, separaba familias y alentaba la delación entre sus propios seguidores para mantener la disciplina. Los informes de abusos psicológicos y físicos comenzaron a surgir, mientras Jones manipulaba a sus fieles con promesas de salvación y amenazas de castigo divino. Temeroso de las investigaciones del gobierno y la prensa, en 1977, Jones decidió trasladar a sus seguidores a un asentamiento aislado en Guyana, al que dio el nombre de Jonestown. Afirmaba que sería un paraíso socialista libre de la opresión de los Estados Unidos, pero en realidad el lugar pronto se convertiría en un campo de control absoluto. En las afueras de Waco, Texas, una comunidad religiosa conocida como la Rama Davidiana surgió como un desarrollo del movimiento adventista. Sus raíces se remontan a la década de 1930, cuando Víctor Houteff, un inmigrante búlgaro, fundó un grupo llamado los Davidianos como una rama de los adventistas del séptimo día. Houteff predicaba que su grupo poseía la verdadera interpretación de las Escrituras y que un juicio divino estaba cerca. Después de su muerte, su esposa asumió el control del grupo, pero las disputas internas llevaron a la fragmentación, y en 1955 surgió lo que sería conocido como la Rama Davidiana, un grupo que décadas más tarde se convertiría en historia trágica. A finales de los 80, Vernon Wayne Howell, un joven carismático y ambicioso, ascendió al poder dentro de la secta y cambió su nombre por el de David Koresh, creyendo que era un profeta escogido por Dios. Tomó el control total de la comunidad del Monte Carmelo, donde vivía la secta, y comenzó a predicar una interpretación radical del Apocalipsis. Koresh convenció a sus seguidores de que él era el Cordero de Dios y que sólo él podía revelar los misterios divinos. Bajo su liderazgo, el grupo se aisló aún más del mundo exterior, acumulando armas y entrenando para lo que creían era un enfrentamiento inevitable contra el gobierno y las fuerzas del mal. Las actividades de la secta comenzaron a llamar la atención de las autoridades cuando surgieron informes de abusos y almacenamiento ilegal de armas en el complejo. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, ATF, inició una investigación que culminó el 28 de febrero de 1993 en un intento fallido de entrar al complejo. El enfrentamiento resultó en un intenso tiroteo, dejando muertos tanto entre los agentes federales como entre los davidianos. Frente a la resistencia del grupo, el FBI asumió el control de la operación e inició un asedio al lugar, que duraría 51 días.
Durante este periodo, se llevaron a cabo negociaciones para tratar de convencer a los seguidores de Cores a rendirse, pero él insistía en que esperaba una revelación divina antes de tomar cualquier decisión. El 19 de abril de 1993, después de semanas de estancamiento, las autoridades decidieron actuar. Utilizando vehículos blindados, las fuerzas federales lanzaron gas lacrimógeno dentro del complejo, tratando de forzar la rendición del grupo. Sin embargo, un incendio devastador estalló y rápidamente consumió las instalaciones. De los más de 80 seguidores que todavía estaban dentro del complejo, incluyendo mujeres y niños, solo unos pocos sobrevivieron. David Cores murió en el incendio, junto con la mayoría de sus seguidores. El evento fue ampliamente televisado y generó intensos debates sobre el papel del gobierno, el derecho de culto y las consecuencias del extremismo religioso. El asedio de Waco dejó profundas marcas en la historia estadounidense, sirviendo como combustible para grupos antigubernamentales y teorías conspirativas. Para algunos, fue un ejemplo trágico de represión gubernamental contra la libertad religiosa. Para otros, fue una prueba de los peligros del fanatismo y el aislamiento extremista. El incidente inspiró violentas represalias, como el atentado de Oklahoma City en 1995 perpetrado por Timothy M. Sevig, que veía a Waco como un símbolo de opresión estatal. Incluso después de décadas, la historia de la rama davidiana y el asedio de Waco siguen siendo uno de los eventos más polémicos de la relación entre religión y autoridad en Estados Unidos.